Hola, soy Alberto y te doy la bienvenida a Carpinpedia. ¿Qué tal, amigas y amigos? Cuando vamos a usar tornillos en nuestros proyectos en la carpintería, es importante saber elegir el tornillo adecuado, así como el grosor y la longitud que deben de tener para que nuestras uniones queden firmes y sean duraderas. Bueno, para medir el grosor, así como la longitud, hay dos sistemas. El europeo, en el cual ambas medidas se hacen en milímetros, y tenemos del otro lado el sistema americano. En el sistema americano, aquellos grosores menores o iguales a 1/4 de pulgada se hacen con una escala nominal que va del 0 al 14 y en la cual no existe ni el número 11 ni el número 13. En esa escala que empieza con 0, ahí se da un grosor de 60 milésimas de pulgada, que equivale a un 16avo. Y a partir de ese valor, los valores siguientes se van incrementando en 13 milésimas de pulgada, que equivalen a la tercera parte de un milímetro. Aquellos grosores mayores o iguales al 1/4 de pulgada, así como la longitud del tornillo, ahí ya se miden en la forma tradicional en pulgadas, ¿de acuerdo? Bueno, y ustedes se pueden preguntar, muy bien, pero de 1/4 al más chico, la escala nominal, y de 1/4 al más grande, ya se mide en forma tradicional, en forma normal. ¿Y qué pasa con el valor 1/4? ¿Dónde lo ubico? ¿Lo ubico en la escala nominal o lo mido en forma tradicional? Bueno, 1/4 de pulgada es la frontera. Lo pueden encontrar tanto en su valor nominal del número 14 como en su fracción de quebrado. Bueno, ahora veamos algunos ejemplos prácticos para ver si efectivamente el valor que obtenemos al medir los tornillos coincide con la etiqueta de los fabricantes. Estos tornillos están hechos en Alemania, aquí lo podemos ver, ¿ok? En el caso de esta caja, me dice que el tornillo tiene un grosor de 3,5 milímetros y un largo de 40 milímetros, 4 centímetros. Bien, vamos a tomar entonces algunas medidas y vemos si efectivamente coinciden con la etiqueta. Nada más que una observación muy importante. No debemos de esperar medidas sumamente exactas porque hay variaciones en la fabricación, ¿de acuerdo? Eso es por un lado. Y por otro lado, pues el instrumento que voy a usar aquí es un vernier, digamos, económico, no es para uso científico, entonces puede también darme variación en su lectura. Bueno, pues entonces procedemos a medir. Prendo el vernier y a continuación mido y me está dando un valor de 3,37. Vean, si tomo otra medida, aquí me marca 3,48, ¿ok? Pero ya sea la primera medida o esta última, pues se acerca bastante a lo que viene siendo los 3,5 milímetros. Y en cuanto a la longitud, como podemos ver, sí tiene los 40 milímetros, los 4 centímetros. Ahora vamos a tomar las medidas de este otro tornillo. Aquí en la etiqueta me dice que tiene 4 milímetros de grosor y 50 milímetros de largo, ¿ok? Tomo el vernier entonces, hago la medida y me está marcando 3,95 milímetros. Tomo otra medida, 3,93, que sí se acerca a los 4 milímetros que dice la etiqueta. Y en cuanto a su longitud, con la regla podemos ver que sí marca los 50 milímetros. A continuación, veamos algunos ejemplos usando el método americano, pero para simplificar las mediciones,
a la escala original la voy a dejar solamente con la primera columna, que es el valor nominal, y con la columna en milímetros. Y como mi vernier solamente me puede dar 2 decimales, pues entonces a la columna original en milímetros la voy a redondear a 2 decimales. Tengo este tornillo, mido lo que viene siendo su grosor. Este otro vernier me es más cómodo, me está marcando 3.39. El valor más cercano en la escala es 3.51, que corresponde al número 6. Y aquí, efectivamente, en la caja me indica que es un tornillo del número 6 y que tiene media pulgada de longitud. Veamos la medida ahora de este tornillo. Yo lo mido con el vernier y me está marcando 5.63, que corresponde, el valor más cercano es 5.49, que equivale al número 12 en la escala nominal. Y efectivamente el tornillo es del número 12. También me dice que su longitud es 2,5 pulgadas. Para medir los grosores mayores o iguales al cuarto de pulgada, podemos usar el vernier o lo que vienen siendo las placas calibradas, ¿ok? En el caso de este tornillo, que es de 1/4, bueno, si yo lo mido en milímetros, pues sí me marca 6.18, pero voy a tratar de medirlo como fracción de pulgada. Entonces aquí el vernier ahora está en milímetros, lo cambio a lo que viene siendo, ahora está en fracción decimales de pulgada, ¿sí? Y lo cambio entonces a fracciones de pulgada. Al medirlo, veo que aquí me está marcando 31/128, pero no es una medida, digamos, familiar con la que trabajamos. Entonces, lo empiezo a empujar un poquito hacia atrás y llego a la medida de 1/4. Bueno, lo mismo podría ser con este otro tornillo. Yo vengo que es más grueso que el anterior. Este me marca 39/128, ¿ok? Le voy empujando muy ligeramente el vernier, ¿sí? Aquí me dice 5/16. Pero en realidad es más fácil si usamos las placas calibradas. Por ejemplo, este tornillo que me marcaba el vernier 5/16, empiezo a compararlo con los agujeros y entra perfectamente en el que tiene la marca de 5/16. En el vernier nos decía que es de 1/4. Bueno, voy comparando y efectivamente entra muy bien en la medida de 1/4. Este otro tornillo es más grueso. Bueno, pues lo voy a medir directamente con la placa y me dice que es un tornillo de 3/8. Estas placas, esta es de plástico, pero también las hay de metal y las venden en las ferreterías. Algo que es importante que ustedes entiendan es cómo se mide la longitud del tornillo. Aquellos tornillos que tienen la cabeza cónica, pues se entiende que lo que es la base de la cabeza va a entrar en la superficie de la madera. Entonces se empiezan a medir, ok, pongo el flexómetro de esta manera y lo jalo. Esto, entonces, estoy tomando una lectura aproximadamente de unos 6.4 milímetros. En pulgadas lo pongo aquí, jalo el flexómetro, me está dando 2,5 pulgadas. Pero si la cabeza es plana, como este tornillo o este otro tornillo, entonces la medida se hace en la base de la cabeza, ¿ok? No sobre la cabeza, sino abajo de lo que viene siendo la cabeza. Y aquí entonces tengo que empujar el flexómetro porque es una medida interna. Este tornillo me está marcando entonces
11 centímetros. Su equivalente en pulgadas vendría siendo 4 pulgadas 3 octavos. En esta figura pueden ver más claramente cómo se deben de medir los tornillos dependiendo del tipo de cabeza que tengan. Un detalle importante en esto de las medidas es que cuando entre el valor del grosor y de la longitud hay un valor intermedio, este valor indica el número de vueltas que tiene la rosca por unidad de medida. En el caso del sistema americano es por pulgada, ¿de acuerdo? En el sistema europeo creo que es por centímetro. Ese valor del paso de la rosca es muy importante que lo consideren al momento de comprar sus herrajes y sus tornillos. Miren, por ejemplo, esta jaladera es de las más comunes en los muebles que se están armando actualmente. Este tornillo sí tiene aquí para, digamos, poder quebrarlo y que la longitud del tornillo pasando el cajón pueda entrar perfectamente en la jaladera. ¿Sí? Sin embargo, este paso de rosca no es compatible con la parte interna de la jaladera. Yo quiero atornillarlo, meterlo más y simple y sencillamente no puedo, no me deja. ¿Sí? Una vez más, hasta ahí es todo lo que puede entrar. Con este otro tornillo aquí no tengo ese problema. El tornillo entra perfectamente bien. Bueno, esto se invierte en esta otra jaladera que, como ustedes pueden ver, es del mismo tipo. Aquí las cosas son a la inversa. El tornillo segmentado entra perfectamente, mientras que el otro, que tiene un paso de rosca más fino, es mínimo lo que puede entrar. Este detalle entonces del paso de la rosca es importante que lo tengan presente, porque si ustedes salen de la ciudad para hacer una instalación, pero llevan los tornillos inadecuados, pues simple y sencillamente no van a poder fijar sus herrajes. Bien, amigas y amigos, eso es todo por el momento. No se olviden, por favor, de apoyar al canal con un like. Compartan el video. Si no lo han hecho, suscríbanse y activen la campana de notificaciones. El próximo video vamos a ver algo muy interesante, y es qué tornillo es el que se recomienda para trabajar en nuestros proyectos de carpintería. Bueno, gracias por la atención y nos vemos en el próximo video.